Cartasianos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a aprender diferentes temas súper interesantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el método de aproximación de Euler. Luego vamos a hablar sobre el método de isóclinas y los campos de direcciones. Y por último, hablaremos sobre los métodos analíticos para resolver las ecuaciones diferenciales lineales y de primer orden. Vamos allá, muchachones. Esto que yo le estoy mostrando aquí como recordatorio es la definición de un problema con valor inicial. Ustedes saben que esa estructura que está ahí, que se muestra ahí, es la forma normal de una ecuación diferencial, ¿cierto? Sí. Y las condiciones iniciales son estas que están aquí. En esa igualdad lo que aparece es la función o la solución de la ecuación diferencial evaluada en un punto de interés. Dependiendo cuál sea el orden de su ecuación diferencial, va a tener condiciones iniciales hasta el orden n-1. Bien, es decir, si usted tiene una ecuación diferencial que es de orden 3, va a tener condiciones iniciales hasta orden 2. Otra cosa que también que le quiero recordar es el teorema de existencia y unicidad de una solución. Ese teorema yo supongo que ya ustedes debieron de verlo, pero nuevamente se le presenta aquí. Es algo bien sencillo, pero deben tener algo en cuenta. Ese teorema solamente se aplica con ecuaciones diferenciales que son de primer orden. Bien, miren la estructura que está aquí. En este caso que está aquí, el teorema lo que me dice es, si tú tienes una ecuación diferencial de primer orden y tienes una condición inicial, y a esa parte que está aquí de la ecuación diferencial, que es una función, es continua, y su derivada parcial con respecto a y también es continua en el punto que te están dando como condición inicial, entonces se debe de cumplir que va a haber una solución única para esa ecuación diferencial. Para que entiendan el concepto, si esto que está aquí en gris, que ahora lo estoy pasando una línea naranja, es mi curva solución, y este punto que está aquí es mi punto de mi condición inicial, entonces, si la función que le mencioné ahorita, que era función fx, y, es continua y la derivada parcial también, dentro de ese rectángulo va a existir una solución única para la ecuación diferencial. Aquí vamos a iniciar con el método de aproximación de Euler. Fíjense que también se llama método de la recta tangente. Y dice que es un procedimiento que permite construir aproximaciones a las soluciones de un problema con valor inicial. Por eso fue que mencionamos ahí arriba la definición. Y también te da otra condición, y es que es para una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, otra cosa que hay que destacar es que habla de recta tangente. ¿Cómo funciona este método? Aquí en esta imagen se ve más o menos de forma general. Lo que se hace es, nos dan un punto como condición inicial, que es este que está aquí. Con ese punto obtenemos una pendiente y utilizamos la ecuación punto pendiente. ¿La recuerdan, cierto? Y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. ¿Recuerdan eso, verdad? Cálculo 1. Esa pendiente que está ahí es igual a la derivada con respecto a x. Bien, eso lo tenemos que tener claro a partir de ahora. Entonces, ¿qué hace el método? El método toma ese punto y traza una recta tangente. Pero esa recta tangente va a ser tangente a la curva solución. Bien. Y además me genera otro punto, que es este punto que está acá. Con ese otro punto que yo conseguí, que es el x1, y1, voy a obtener otra pendiente a partir de ese nuevo punto. Y también me va a generar un punto x2, y2. Y así va a seguir sucesivamente hasta tener un conjunto de curvas que son tangentes a la curva solución. Fíjense que aquí llega hasta el punto x3, y3, pero en realidad usted puede conseguir cuantos puntos usted quiera. Tienen que tener claro, como este es un método de aproximación, va a haber errores. Vamos a ver si hacemos un ejemplo ahorita que podamos calcular el error. Va a haber errores y también deben de tener en cuenta de que mientras más iteraciones usted haga, o sea, más puntos consiga, va a tener que hacer más cálculos. Entonces, para este método solamente hay que saber dos cosas. Saber quién es SH, que me representa en este caso el paso, vamos a ver lo que es ahora en un ratito. Y tener en cuenta la ecuación punto pendiente, que es esa que está ahí. Más nada, con eso ya podemos aproximar
la solución de una ecuación diferencial. Otra cosa que quiero que ustedes vean bien aquí es lo que yo les mencioné ahora mismo, que es el paso. El paso no es más que la distancia que hay de un punto a otro. En este caso, por ejemplo, la distancia que hay desde x0 hasta x1 es el paso. Y para este método deben de ser equivalentes la distancia que hay entre punto y punto. En pocas palabras, la distancia que hay x1 menos x sub 0 debe ser exactamente igual a la distancia que va a haber aquí. Lo mismo para x3 menos x2, etc. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo para que vean la utilidad del método. Y lo vamos a hacer, recuérdense que la ecuación debe de ser de primer orden, bien. Vamos a hacerlo con una ecuación que sea separable, que hasta ahora eso es lo que nosotros sabemos resolver. Y además de eso, vamos a poner una aquí que sea bien trivial. Esa es nuestra ecuación diferencial y esta es nuestra condición inicial. Esto lo sabemos resolver, ¿cierto? ¿Alguien puede darme la solución de esa ecuación diferencial rápido? Ajá, logaritmo natural. Logaritmo de y igual a menos sí, más c, ¿cierto? Y esa solución me va a dar y igual a menos x. eso que está ahí. Y ustedes saben que eso podemos simplificarlo, ¿sí o no? Sí. Sí. Podríamos decir que tendríamos e elevado al logaritmo neperiano de x a la menos 1 más c, que también es lo mismo que x. Bueno, podemos ponerlo así, e a la c, ¿sí o no? Sí. Sí. Y ese e a la c, ¿qué podríamos decir de él? Que es igual a una constante, ¿verdad? La C. 1 menos 1. Ok. No hay duda con eso. No. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguir quién es ese c sub 1. Bien, para usarlo ahorita y calcular el error. ¿Cómo conseguimos ese c sub 1? Utilizando la condición inicial. La condición inicial es esta que está aquí. Recuerden que este valor es x sub 0 y este valor es y sub 0. Si sustituimos en la solución que es aquí, nos va a quedar 1 igual a c1, 1 a la menos 1, ¿sí o no? Por lo que c1 sería igual a 1. Aquí yo lo que quería era conseguir la solución para comparar ahorita cuando consigamos los valores. Entonces, recuerden que para el método de Euler les mencioné que necesitamos dos cosas. Uno es el paso y la otra es las ecuaciones. Bueno, la condición inicial que la tenemos aquí, que ya le mencioné, pero son las dos ecuaciones. La primera, que es para tener los valores de x, que es esta que está aquí, y la de y. En primer lugar, esa h lo que significa es el paso. Y dijimos que el paso es la distancia que hay de punto a punto. ¿Cómo yo puedo obtener esa h? Es solamente tomando un punto final al que yo quiero llegar y obtener la distancia y dividir esa distancia entre la cantidad de iteraciones que yo quiero hacer. O sea, entre la cantidad de puntos que yo quiero conseguir. Por ejemplo, en este caso tenemos la solución con el valor inicial aquí, que es y de 1 igual a 1, ¿cierto? Supongamos que yo quiero llegar hasta el punto x igual a 1.5. Yo quiero llegar hasta ese punto. Tengan en cuenta que mi punto inicial, que me lo da la condición inicial, es x0 igual a 1 y y sub 0 igual a 1. Entonces, la distancia que hay entre este punto y el punto este que está aquí, ¿cuál sería? 1.5 menos 1. Y eso lo divido entre la cantidad de iteraciones que yo quiero hacer. O sea, la cantidad de puntos que yo quiero conseguir. Mientras más iteraciones yo haga, la aproximación va a ser mejor. Y también deben de considerar que mientras más iteraciones deban de hacer, más trabajo le va a dar a ustedes. Por lo tanto, solamente como ejemplo aquí, vamos a hacer un total de 5 iteraciones. La fórmula general para calcular el paso es el punto al que yo quiero llegar menos el punto de la condición inicial entre la cantidad de iteraciones que yo quiero hacer. El paso, para el caso que estamos eligiendo, sería 1.5 menos 1 entre 5, que es 0.5 entre 5, que es igual a 0.1. Ahora, ¿qué significa este xn y este xn más 1? Por ejemplo, si yo tomo n igual 0, este primer factor que está aquí me va a quedar x sub 1 y el segundo x sub 0. Fíjense que el que está aquí a la mano derecha siempre me va a dar el valor anterior. Por lo tanto, yo debo siempre de calcular en el orden correspondiente, de manera creciente, con 0, con 1, con 2, hasta la cantidad de iteraciones que yo quiera conseguir. Para el y ocurre lo mismo y hay un factor aquí que parecería un poquito nuevo. Sin embargo,
Recuerden que eso es la derivada de la función. Bien, y la derivada es la pendiente, porque eso es la ecuación punto pendiente, eso que está ahí. Y a lo que yo quiero llegar es que recuerden que como aquí tenemos la primera derivada, esa primera derivada también yo la puedo reescribir así. Entonces, si tenemos eso y tenemos los puntos, aquí fíjense, xn y yn, cuando n sea igual a 0, aquí va a ser la derivada evaluada en x0 y y0, que es la condición inicial. Cuando yo tenga, por ejemplo, n igual a 1, va a ser la derivada evaluada en x1, y1. Cada vez que vayamos a evaluar la derivada, debemos de evaluar en esta partecita que está aquí de la ecuación diferencial. Fíjense, vamos a conseguir 5 iteraciones, ¿verdad? Entonces, vamos a coger factores de n igual 0, 1, 2, 3 y 4. Ustedes quizá dirán, ¿por qué llegar hasta 4 si vamos a hacer 5? Recuérdense que el 0 se cuenta. ¿Entendido? Por lo tanto, vamos a comenzar con el primero. Vamos a comenzar con n igual 0. Para n igual 0, recuérdense que siempre vamos a utilizar estas dos ecuaciones que están aquí. La de x sub n más 1 y y sub n más 1. Entonces, para n igual 0, si sustituimos allá, me va a quedar x1 igual x sub 0 más el paso. El paso es h, que nos dio ¿cuánto? 0.1. Entonces, comenzamos con las iteraciones. X sub 1 va a ser igual a x sub 0. X sub 0 nos lo dieron en la condición inicial. X sub 0 es igual a 1. Entonces, x sub 1 sería 1 más 0.1, que es igual a 1.1. Entonces, debemos de conseguir ahora a y. Cuando evaluamos el n en 0, aquí en la ecuación que tenemos de este lado, vamos a tener y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más el paso, que es 0.1, por la derivada evaluada en x sub 0 y sub 0, es decir, en el punto de la condición inicial, que es 1,1. Y sub 0, ¿la conozco? Sí, y sub 0 es igual a 1. El paso, ¿lo conozco? Sí, ahí está. Me faltaría ahora la derivada evaluada en el punto. Recuérdense que le dije que la derivada es igual al miembro derecho en la ecuación diferencial, o sea, menos y sobre x. Por lo tanto, yo voy a tener menos y sub 0, que es 1, entre x sub 0. 1 menos 0.1, que es igual a 0.9. Entonces, ahora es que viene lo interesante, miren. Y ahora yo quiero que ustedes me ayuden a calcular para avanzar un poquito más rápido. Terminamos con n igual 0. Ahora debemos de pasar a n igual 1. Recuérdense que con n igual 1, la ecuación me va a quedar x sub 2 va a ser igual a x sub 1 más el paso. X sub 1, ¿cuánto me dio? 1.1. Más el paso, que es 0.1, es igual a 1.2. Ahora, y sub 2 va a ser igual a y sub 1 más el paso, que no va a variar. Ahora, recuérdense que n es igual a 1. La derivada evaluada en x sub 1, y sub 1. 0.9, que fue el valor que obtuvimos de este lado. Y nos quedaría entonces conseguir cuál es la derivada, que es la pendiente. Recuérdense que es menos y sobre x, ¿verdad? Y1, ¿cuánto es? 0.9. Y x1, 1.1. 0.82. Entonces, seguimos ahora. N igual 2. Me quedaría entonces x sub 3 igual x sub 2 más el paso. Y x sub 2 es igual a 1.2 más el paso va a ser igual a 1.3. Conseguimos ahora y sub 3. Y sub 3 va a ser igual a y sub 2 más el paso, que es 0.1, multiplicado por la pendiente. Pero vuelvo y le digo, vamos a ponérselo para que sea un poquito más explícito. La pendiente en el punto anterior, que sería el punto 2, x2, y2. Por lo tanto, eso sería igual a 0.82 más 0.1 por la derivada, que es la pendiente, porque está evaluada en el punto 2. Recuerden, es menos y sub 2, que nos dio 0.82, entre x sub 2, que nos dio 1.2. Por favor, calcúlenme eso ahí. 0.75. Para n igual 3 tendría x sub 4, ¿verdad? Igual
a x sub 3 más el paso. X sub 3 me dio 1.3 más 0.1, eso es igual a 1.4. Me faltaría conseguir ahí entonces ahora a y sub 4, que es y sub 3 más el paso por la pendiente del punto anterior. Y sub 4 dio 0.69. 0.69. Sí. Nos faltaría entonces el último punto, n igual 4. Recuerden que el n igual 4 va a ser n más 1, 5. Sería punto anterior más el paso, que es 1.4 más 0.1 igual a 1.5. Recuerden que queríamos llegar hasta 1.5. Queríamos conocer el valor ahí. Bien. Entonces, ese es nuestro último punto. Nos faltaría también conseguir quién es y sub 5. Nuevamente se lo planteo aquí y ustedes lo calculan, por favor. Vuelvo y hago hincapié que es la pendiente en el punto anterior. Fíjense que todo lo que hacemos en un punto siguiente está basado en lo que conseguimos en el punto anterior. 0.64 dio. 0.64. Ajá. Vamos a organizarnos. Fíjense, en esta parte que fue el primer punto que buscamos, el punto que conseguimos fue 1.1, que es x, 0.9. ¿Entendido? En el siguiente, ¿cuál fue el punto que conseguimos? 1.2, 0.82. En el siguiente, 1.3. 3. 0.65. El otro, 1.4. 0.69. y el último, 1.5. 0.64. 0.64. Entonces, tengan en cuenta que con estos puntos, el valor que tenemos en X y el valor que tenemos en Y, ambos corresponden a evaluar la curva solución, obviamente la aproximada, la que tenemos aquí, la curva solución, y eso nos va a dar este resultado que es el Y, que es lo que queríamos conseguir al principio. Recuerdan que lo que queríamos era obtener quién es Y evaluado en 1.5. Entonces ya yo sé que en ese punto, en 1.5, la función va a valer 0.64. Ahora bien, en la función original, si yo evalúo en 1.5, ¿a qué es igual eso? 1 entre 1.5. 0.6, 0.7. No, dame lo más decimales que tú puedas. 0.666 periódico. Ok, es periódico. Vamos a dejarlo en 0.6667, ¿verdad? Ajá. Ahí. Sí. Fíjense que esta que es el valor real, porque esta es la función, y este que es el valor aproximado, son muy similares en este caso. ¿Se ve? Pero Sí. aún así podemos calcular el error que hay. Recuérdense que el error relativo, para saber qué por ciento de error hay, va a ser igual al valor real menos el valor aproximado entre el valor real. Y eso multiplicado por 100, que es el 100%. Si hacemos eso, entonces, ¿cuánto nos va a dar el error relativo? Porcentual. 0.667 menos 0.64 entre 0.667 y todo eso multiplicado por 100. 4.05. 4.05%. Fíjense que el error que hay entre el valor aproximado y el valor real es bastante pequeño, casi despreciable. ¿Se entiende la idea del método entonces? Si quisiéramos reducir ese error casi a cero, lo que debemos de hacer es, en vez de coger el n igual 5, que es la cantidad de iteraciones que queremos hacer, podemos cogerlo, por ejemplo, n igual 20, y ahí nos va a dar una aproximación excelente. Ahora, por favor, vamos a hacer algo. Anoten por ahí cuáles son los puntos. Entonces, vamos a salir de aquí un ratito y vamos a utilizar uno de los recursos que yo les mencioné para verificar la curva solución real y más o menos cómo iba la que nosotros estábamos aproximando. Primero lo primero, hay que resolver la ecuación. Vamos a usar el comando resuelve, la ecuación y un punto. La ecuación era menos y
sobre x. ¿Y cuál es el valor inicial? 1,1, ¿cierto? Fíjense, ahí está la curva de solución. Vamos a coger los puntos que ustedes ahorita les dije que anotaran, por favor. Díganme el de n igual 0. ¿Cuál era el punto? El 1y1 es 1.1, 0.9. 1.1, 0.9. El siguiente, 1.2, 0.82. 0.81. 82. Ok, 82. bien. El siguiente, 1.3, 0.75. 75. Ok. El siguiente, ¿cuál es? 1.4, 0.69. 69. Y el último, 1.5. 0.64. ok. Entonces, vamos a acercarnos un poquito aquí para ver la aproximación. Miren qué bien iba quedando. Pero esos son los puntos. Usamos una función que se llama segmento. Cojo el segmento del punto A al punto B. Y lo mismo con los demás puntos, del B al C. Entonces, miren cómo iba. Desde nuestro valor inicial, que es este, y vamos hacia abajo. Se ve ahí el sesgo que hay. Se ve cómo va el error. Sí, está bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hubiésemos querido coger y disminuir ese error, lo que hay que hacer es más iteraciones. Por ejemplo, cogemos un punto de aquí hasta aquí, luego cogemos el otro, subiría un poquito la curva, cogeríamos otro aquí, subiría un poquito más. Es decir, en vez de hacer 5 iteraciones, hubiésemos hecho 10, se aproxima muchísimo más. Y el punto F, que mire la separación que hay, nos dio un error de 4 puntos y pico, ¿verdad? Si hubiésemos duplicado la cantidad de iteraciones, fácilmente el error se reduce casi al 1%.